La primera pregunta que quiero que respondamos juntos es: ¿por qué debo leer los evangelios? ¿Por qué debo estudiar los evangelios? Bueno, pues leemos los evangelios en primer lugar porque los evangelios testifican acerca de Jesús y nos dicen que en Jesucristo hay vida y que en Jesús hay salvación. Escucha estas palabras en Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los evangelios fueron escritos para nuestra salvación. Nada es más importante para nosotros. Esa es la razón número 1 de por qué debemos leer y estudiar los evangelios. Número 2, leemos el evangelio para conocer a Jesús verdaderamente y para conocerlo con certeza. Escucha lo que dice Lucas 1:4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, queremos leer los evangelios para verdaderamente encontrar los detalles, para deshacernos de las imágenes, de los puntos de vista equivocados que hay acerca de Jesús, de los mitos incluso que hay acerca de Jesús, pero para conocer al verdadero Jesús, al Jesús que caminó sobre esta tierra y al Jesús al cual los discípulos amaron, con quien dormían y comían y caminaban y viajaban, entraban y salían, y registraron todos estos acontecimientos para que tú y yo podamos prácticamente caminar al lado de ellos y conocer a nuestro Salvador de una manera personal y podamos desarrollar nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Número 3, leemos los evangelios también como un acto de adoración. ¿Por qué un acto de adoración? Porque al leer los evangelios podemos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Leer y estudiar los evangelios, hermanos, nos va a propulsar hacia la adoración. La teología bien hecha siempre nos lleva a la doxología, siempre nos lleva a la adoración. Cuando tenemos una teología sana, una teología correcta, nuestro corazón estalla en alabanza. ¿Por qué? Porque finalmente estamos entendiendo quién es Dios y lo que vino a hacer por nosotros. Número 4, leemos los evangelios también para entender el Antiguo Testamento. Por supuesto que podríamos decir lo mismo, leemos el Antiguo Testamento para comprender el Nuevo Testamento, porque ambos testamentos están ligados. Todo el Antiguo Testamento, nos dijo el Señor Jesucristo, apunta hacia Él. Todo el Antiguo Testamento habla de Él. Por lo tanto, es solo mediante el estudio de la vida de Jesús que vamos a poder entender lo que leemos en el Antiguo Testamento. Acuérdate lo que le dice Jesús a los líderes de los judíos en Juan 5:39. Escucha esto. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús no nada más les enseñó esto a los líderes de los judíos, sino también a sus propios discípulos. Acuérdate cuando Él va en el camino a Emaús con estos dos discípulos, dice Lucas 24:27 que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. De manera que podemos entender que leemos el Nuevo Testamento, leemos los evangelios para poder comprender todas estas cosas. Cuando Jesús resucita y los discípulos le ven y pueden tener un tiempo con Él, Jesús les comenta precisamente todas estas cosas después de su resurrección. Lucas 24, versículo 44 al 47. Mira lo que dice. Les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén. Número 5. Leemos los evangelios para conocer a Dios y para ver su carácter. De eso se trata. Escucha lo que dice Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque la verdad de la encarnación, la verdad de Dios hecho hombre, Dios en carne y hueso, significa que mientras estudiamos la Biblia, mientras estudiamos los evangelios, estamos viendo a Dios mismo en carne y hueso, a Dios hecho hombre. Y muchos pasajes de las Escrituras nos van a hablar del carácter de Dios. Pero en la persona de Jesús vemos a Dios, cómo es que Dios vive, habla, actúa y cómo es que Él se relaciona con la gente. Si queremos ser seguidores de Cristo, debemos andar como Él anduvo. Por eso es importante leer los evangelios. Número 6. Leemos los evangelios para aprender cómo debemos vivir. Jesús es nuestro mejor ejemplo de lo que significa vivir una vida recta, una vida entregada a la gloria de Dios, una vida fiel a la palabra, una vida fiel al llamado de Dios, una vida de obediencia al Padre, llena del Espíritu Santo, llena de amor por el prójimo, proclamando el Evangelio. Jesús observó la ley, observó toda justicia, nos dio un ejemplo claro de lo que significa ser un hombre de carne y hueso y agradar a Dios con nuestra vida. Él es nuestro ejemplo de una vida que honra a Dios. Cuando a veces te preguntas, ¿será que puedo honrar a Dios? Ve el ejemplo de Cristo y síguelo. Por eso leemos los evangelios. Número 7. Leemos los evangelios también. ¿Por qué? Para ver cómo es que Jesús cambia a la gente, para ver cómo es que Él nos transforma. Jesús nos dice, Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Lucas 5:31 nos dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y mira, vez tras vez tras vez en los evangelios vamos a ver personas quebrantadas, vamos a ver personas pecadoras, enfermas, moribundas, desesperadas que vienen a Jesús y que son sanados, que son perdonados, que son restaurados, que son hechos nuevos. Y tanto en las Escrituras como en la proclamación del Evangelio en la actualidad, Jesús cambia a las personas. Así es de que leemos y estudiamos los Evangelios para ver cómo la esperanza, la sanidad, el perdón, la restauración, la podemos encontrar en Él, solo en Jesús. Y finalmente, número 8. Leemos los Evangelios para aprender de la muerte de Jesús en nuestro lugar, la muerte sustituta de aquel que resucitó a una nueva vida. En los Evangelios, los testimonios presenciales de la vida de Jesús, de la obra de Jesús, de su muerte, de su resurrección, nos van a dejar con la boca abierta y nos van a dejar sorprendidos por la gracia de Dios en su vida. Porque sin la vida perfecta de Jesús, no tendríamos una justicia en nuestra cuenta. Sin su muerte, no tendríamos expiación, no habría perdón de pecados. Y sin su resurrección, nuestra fe sería inútil. Sería una fe fútil y estaríamos todavía en nuestros pecados. Así es de que esas son 8 razones que espero que atesores en tu corazón y que sigas la lógica y que sigas la intención de por qué debemos leer los evangelios. Conozco un amigo muy querido que él decidió en un momento que iba a leer durante un mes diariamente uno de los evangelios. Y lo que él hacía es que cada día leía, por ponerte un ejemplo, el Evangelio de Marcos. Y entonces, al leerlo diariamente el Evangelio de Marcos, al cabo de un mes, él había leído 30 veces el Evangelio de Marcos. ¿Sabes?
Llegó un punto en el que él sabía prácticamente en qué página, en qué parte de la página estaban los versículos, qué es lo que decía, cómo lo decía, y lo podía encontrar con toda sencillez. Pero más importante que eso, cuando él tenía que tomar una decisión, cuando él tenía que enfrentar alguna situación difícil, lo primero que el Espíritu Santo hacía era traerle a la mente esos pasajes que él había estado leyendo diariamente en la palabra de Dios. Lee los evangelios y no te canses de hacerlo todos los días de tu vida.